parece que estoy de acuerdo. ¿No? Primero que nada, muchas gracias por invitarme y gracias al Instituto de Formación Política por estas charlas, porque además me da la oportunidad de conocer gente como Tania, como Dan. Y bueno, y coincido otra vez contigo, Yasmín, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo hablar de este tema tan urgente. A mí me parece que nadie tiene, o sea, digamos, todo el mundo tiene una obligación con pensar la agenda política del feminismo en este momento, pero creo que quienes tenemos una obligación mucho más, digamos, tenemos una responsabilidad muy grande aquí, somos quienes simpatizamos o quienes militan dentro del partido de Morena, porque aquí es donde las cosas no están tan sencillas, me parece. Y sin embargo, es una agenda obligada y además es una convicción política de muchísimas de nosotras, si no es que de la mayoría, probablemente todas nosotras. Sin embargo, creo que, o sea, hay que hablar del elefante en la sala. Tenemos una resistencia adentro del partido, adentro de la cuarta transformación en general, y tenemos una resistencia en el presidente. Me parece que esa resistencia en el presidente es una resistencia discursiva, no es una resistencia en los hechos. Yo no creo que López Obrador, como presidente de México, sea un obstáculo para el feminismo, en absoluto. Pero sí creo que discursivamente es muy reacio a aceptarse como feminista, es muy reacio a aceptar la agenda feminista como una agenda prioritaria, y entonces eso genera una inercia y una resistencia contra la que las mujeres y las feministas de Morena han estado batallando de manera muy encomiable en los últimos años, y especialmente en los últimos meses. Entonces, ¿cómo hacer que empaten las agendas? A mí me parece que, por principio, no son incompatibles. O sea, creo que la Cuarta Transformación tiene ciertas políticas muy visibles que son muy concordantes con las demandas feministas, con las demandas de derechos de las mujeres, pues, por ponerle un nombre más amplio. Y yo las podría ubicar en 4 rubros, ¿no? El primero sería la política de paridad, que me parece que es la más visible, o sea, nunca hemos tenido eso, hay que reconocerlo siempre y recalcarlo. Nunca hemos tenido un gabinete tan paritario como ahora, nunca se había logrado una paridad en las legislaturas. Eso es histórico y creo que es un avance real. No hay que regatearlo. La segunda política importante es, y por importante quiero decir que es una política crucial en la que sí tiene que haber mucha más exigencia, es la política, las políticas contra la violencia en contra de las mujeres. Ahí me parece que ha habido muy buena voluntad política de parte de algunos actores, pero no necesariamente buenos resultados, y eso ya después hablaremos por qué. Creo que nuestro deber allí es enfocarnos en el papel de las fiscalías, enfocarnos en el Poder Judicial y enfocarnos en el papel de los estados y de los municipios en procurar justicia, ¿no? O sea, hay ciertas demandas que no necesariamente se le tienen que llevar, como dice Arzuela Alzaga, todas a la misma ventanilla, ¿no? O sea, hay demandas específicas que hay que hacer en los municipios, que es donde las mujeres sufren su cotidiana violencia, ¿no? Y demandas en los estados también. La tercera política sería la de, bueno, el derecho al aborto legal. Creo que ese siempre va a ser un tema espinoso y siempre va a ser una bandera de la lucha feminista, pero que se va a enfrentar a unas inercias sociales y políticas en este sexenio que, sin embargo, no las veo insalvables. Creo que esa es una batalla que con mucho debate público eventualmente se va a ganar. No ahora, pero eventualmente se va a ganar y hay que seguirla dando. Y la última sería, pues, las políticas sociales, ¿no? Las políticas sociales, digamos, no están discursivamente encaminadas a beneficiar a las mujeres, no todas, algunas sí, por ejemplo, los apoyos a madres solteras, etcétera, y hay otras que no son exclusivas para mujeres, pero que en los hechos benefician a más mujeres que a hombres. Y esa es otra de las cosas que también siempre dice el presidente, pero que hay que reconocer, ¿no? Hay más becarias, de las becas Benito Juárez, las beneficiarias son más mujeres que hombres, igualmente Sembrando Vida y de jóvenes construyendo el futuro.
Hay una frase que me gusta mucho de nuestra compañera Grecia Benavides que dice, el apoyo a adultos mayores para muchas mujeres es el primer ingreso de su vida. Qué fuerte esa declaración importante, y creo que es en el sentido en el que habla Tania Arroyo, Yasmín. Tú estuviste en esta mesa de diálogo, de debate, que no, más allá de si Andrés Manuel López Obrador se declara feminista o no, el punto es cómo avanzar con la agenda, cómo lograr que avancen las necesidades y los posicionamientos. Sí, fíjate que lo dice Violeta, ¿no? O sea, ella nos enumera estas políticas públicas que desde la cuarta transformación, desde el gobierno, se impulsan y nos puede decir que hay un espacio fértil para cualquier movimiento justo. El movimiento feminista es uno de ellos. Aquí la cuestión es cómo articulamos que haya una agenda que se impulse desde un movimiento, pase por el partido y llegue al gobierno. Articular esto es esta eterna discusión que hay al interior de Morena, si somos partido o somos movimiento. Y aquí ese es el verdadero reto que existe en la cuarta transformación con la lucha de las mujeres. Lo dice, en mejores palabras, lo dice Tania Arroyo. Claro, lograr que se viabilice a través de las instancias legales y legislativas que también forman juegan un papel importantísimo para precisamente el avance de la agenda feminista. Vamos a ver y escuchar a Tania Arroyo. ¿Cómo logramos que la agenda feminista avance? Y contemplar que si no nos articulamos, ¿no?, con otras instituciones y con otras entidades, esa agenda no puede avanzar. No podemos quedarnos en el gritar, ¿no?, en el destruir, no podemos en el expresar, ¿no?, esta rabia y esta ira que muchas, sobre todo en las jóvenes de hoy en día, se ve claramente expresado. No podemos quedarnos ahí, tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que ir más allá, y para lograr esos avances tenemos que ver la manera de articular, ¿no? Por eso hablaba yo de la importancia de construir una agenda nacional que atraviese, ¿no?, que logre llevar, que construya vasos comunicantes entre el movimiento social, ¿no?, el propio partido de Morena, que logre articular una buena agenda muy concreta, pero que se viabilice a través de las instancias, por así decirlo, en términos legales y legislativos, ¿no? O sea, el presidente, a mí realmente me da lo mismo si es, si se asume feminista o si no es feminista. Él está haciendo lo que tiene que hacer, que me parece fundamental, ¿no?, que es atender las necesidades más urgentes de las mayorías que han estado abandonadas durante años, y a partir de ahí, como bien lo señala Violeta, se recuperan y se está dando cumplimiento a una serie de necesidades que vienen expresándose en las mujeres desde hace muchísimos años. Ahora, sé y entiendo, ¿no?, que el feminismo, una de las grandes batallas que se da es a nivel discursivo. La lucha por la palabra es fundamental, sí, pero también tenemos que atender o entender y recuperar la experiencia de los movimientos, que, volviendo al caso de América Latina, los movimientos se quedan en movimientos y no son capaces de subir esas demandas. Y ahora tenemos una oportunidad única. Con un gobierno de derecha no lo vamos a lograr jamás, ¿no? O sea, vemos ahora a un Felipe Calderón asumiéndose como feminista, ¿no? O sea, cuando estuvo ahí en donde podía realmente absorber esta agenda, y nunca lo hizo, ¿no?, sino todo lo contrario. Los problemas de feminicidio, pues, o sea, es más, no tenemos ni siquiera estadísticas, ni siquiera números, no tenemos nombres de muchísimas de las víctimas que la guerra contra el narco dejó pendientes, ¿no? Entonces,
vamos, o sea, estamos en unas condiciones distintas y también eso el movimiento o los movimientos feministas tienen que reconocer que ahora es un momento donde se puede salir a la calle, se puede derribar muros, se puede pintar, se puede destruir, se pueden tener expresiones artísticas, ¿no? Porque están las condiciones dadas para eso. Pero más allá de ello se tiene que avanzar y ir subiendo, ¿no? Estas demandas a través de la construcción de una agenda muy clara, muy específica. Para mí, como coincido con Violeta, la legalización del aborto es una demanda concreta, que se puede lograr. Porque si bien vivimos en una sociedad, también hay que decirlo, muy conservadora, ¿no? Donde la resistencia a la legalización del aborto no solo proviene de los hombres, de los políticos, también de las propias mujeres y también, o sea, las ciudadanas de a pie e incluso de las legisladoras que tenemos ahora ocupando escaños, ¿no? Ellas también tienen una posición distinta. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en una transformación cultural también, ¿no? En construir espacios de discusión que viabilicen el logro de una demanda concreta, fundamental, donde ya hay experiencias contundentes. Eso se puede hacer y se puede avanzar. Aquí el punto, Yasmín Ugalde, y haciendo una autocrítica, es si también en Morena se están haciendo las cosas pertinentes. Y creo que es una pregunta válida, si está cumpliendo Morena con esta agenda de las feministas que están incluso al interior del partido. Claro, es una pregunta que nos tenemos que hacer, pues, ¿no? Lo hemos dicho, o sea, y creo que ahí este es un momento más para enfatizar. Cuando hablamos de la Cuarta Transformación, no estamos hablando del presidente de la República, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un proceso histórico que está viviendo nuestro país, donde hay condiciones favorables para que ocurran este tipo de cambios trascendentales en la vida de los mexicanos y mexicanas. Es decir, esta pregunta, si en Morena se está discutiendo esto, pues precisamente estos espacios de debate, de discusión, son los que tenemos que dar. Si bien podríamos decir que llegamos hasta aquí con una agenda tal vez un tanto parca al respecto del feminismo, el proceso histórico en el que estamos viviendo nos da para avanzar muchísimo. Es decir, este es un espacio, este es un momento donde el feminismo cabe sus distintas expresiones, porque también hay que decirlo, esto que se ha resaltado de estas manifestaciones violentas del feminismo no son los únicos feminismos que, si bien caben dentro de la Cuarta Transformación, no son los únicos, hubieron muchos más, muchas más expresiones, unas de una manera, otras más artísticas, más culturales, de distintas maneras, pero hubieron muchos feminismos expresándose en el marco del 8M, ¿no? Así es, y precisamente vamos a ver y escuchar a Dan Campero hablar de esto. Y mientras las cosas en la realidad cambien, ¿no? Con las políticas que están haciendo, pues bueno, ¿no? Me da igual, mientras en la realidad las cosas estén cambiando, está bien. Pero de pronto yo sí creo que, en particular el partido, ¿no? Él es el que no puede tener estos, como que no sabe, como que no entiende, como que no ve, ¿no? Y entonces ser omisos ante cosas pavorosas que de pronto pasan dentro del partido, eso sí me parece grave, ¿sabes? Porque una cosa es lo que él puede hacer y otra cosa es lo que Morena se supone que es, ¿no? Y siempre se ha dicho, cuando éramos movimiento social y cuando se tomó la decisión de pasarse a un partido político, esto es lo que de pronto yo creo que muchos, y entre ellos yo me pongo, pensábamos que iba a pasar si nos convertíamos en partido. Esta cosa como de desmovilizarnos, por decirlo de alguna manera, porque como ya somos partido, entonces ya no se vale la crítica, y es al revés, ¿no? Yo creo que como ya somos partido, el movimiento debe de criticar, el movimiento debe estar diciendo, se está haciendo mal, esto está mal, la candidatura en Guerrero está mal, ¿no? O sea, los mismos estatutos no tendrían que permitirla, ¿no? Y entonces, pues uno dice, bueno, la 4T está haciendo paridad de género y está haciendo muchas cosas que sí, otros gobiernos no lo habían hecho,
pero también está haciendo esto, ¿no? Entonces son de pronto bofetadas que nos dan a todas las mujeres, ¿no? Porque nosotros votamos por algo diferente, ¿no? Yo he votado los últimos 3 años por Andrés, y cuando llegó el momento en el que está y en el que ahora Morena tiene la mayoría, dije, bien, ¿no? Ahí van. Yo sabía que iba a ser difícil, yo sé que dentro del mismo partido pues hay cosas que no quieren que avancen, y reconozco muchísimo a las mujeres dentro del partido que son claras, directas y fuertes, y alzan la voz y dicen eso está mal, con todo lo que les pueda costar políticamente, ¿no? O sea, yo la verdad creo que Citlali lo ha dicho claro y fuerte, ¿no? Que no debería de ser esa candidatura, y se ha puesto en otras muchas cosas a decir lo que le parece que está mal. Y entonces, eso, creo que sí, que como movimiento no debemos de desarticularnos, porque este es el momento, ¿no? Bien lo decía Tania, si bien es cierto que tampoco es que les vamos a dar una medalla porque no nos golpean o no nos detienen, las circunstancias son netas ahora para manifestarse en la calle, ¿no? Y eso se le debe reconocer y está bien. Que a lo mejor no nos termine, o a mí no me termine de convencer cómo se hacen las cosas, porque al final para mí sí es muy complicado, ¿no? Comparar la capacidad que tenemos como movimiento social a la responsabilidad que tiene el Estado para tener ellos otras formas de reaccionar a los movimientos, pues. Pero sí creo que al final este es el momento para que la agenda feminista y muchos otros proyectos avancen, porque este es el gobierno que va a dar, que nos da la oportunidad y que nos la ganamos todos, no solamente él como gobierno, todos los que estuvimos durante el movimiento, de hacer los grandes cambios. Y sí, creo que desarticulados nada, pero de pronto yo sí quiero insistir en este asunto de el descalificar en general, y de pronto en el momento que estamos de o todo es negro o todo es blanco con la 4T, o estamos súper a favor o los odiamos, o lo están haciendo todo bien o lo están haciendo todo mal, tampoco abonan nada, ¿no? Hay cosas que están haciendo muy bien y se les reconoce y está bien, y hay cosas en las que no estamos de acuerdo y está bien señalarlo, y no debemos de quitar el dedo del renglón en esa parte. Y en particular el caso del movimiento feminista, pues es una cosa que tenemos que estar ahí todo el tiempo, hasta que de pronto se den cuenta que básicamente somos lo mismo, pues no, que solamente no se enuncian, pero en la realidad sí lo son. Bueno, pues ahí están las opiniones en este cuarto grado del día de hoy. Yasmín Ugalde, ¿con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras? Volver a retomar el tema. Es importante discutir al interior, hacia la militancia, hacia la simpatía que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, replantearnos esta articulación de partido, movimiento, para poderle dar causa a este tipo de movimientos, estos que son tan radicales y que podrían recrudecerse mucho más. Invitarles, por supuesto, también a acercarse a espacios de discusión como los que promueve el Instituto Nacional de Formación Política, dado el ejemplo como estos que hemos vivido en las últimas 2 semanas, llamados como jornadas de feminismo a la izquierda. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Con eso concluiría, Vicente. Por cierto, ¿cómo te encontramos en Twitter, Yasmín? Pues buscar en las plataformas del instituto, así, Instituto Nacional de Formación Política, ahí nos pueden encontrar. Muy bien, por lo pronto te mando un abrazo y que pases excelente noche. Igualmente, buenas noches a todas, a todos. Gracias, Yasmín Ugalde. Y